Hola, en el presente vídeo vamos a realizar una síntesis de las legislaciones que hacen referencia a las altas capacidades en determinados países de la Unión Europea, los principales países de la Unión Europea. Todos ellos basados en un informe de la Universidad Radboud de Nijmegen, en los Países Bajos, denominado Give Education in 21 European Countries, Inventory and Perspective. En primer lugar vamos a empezar por Alemania, por el poder económico que representa dentro de los países de la Unión Europea. Decir que la educación en Alemania es responsabilidad de los 16 estados federales, aunque la política educativa está coordinada a nivel nacional. El término superdotación está explícitamente mencionado en la legislación de algunos de estos estados. Además, en algunos de ellos existen regulaciones que hacen referencia a las medidas apropiadas que se deben de tomar para este tipo de alumnos con altas capacidades y la manera de implementar dichas medidas. ¿Qué medidas están a disposición de este tipo de alumnos en Alemania? Pues podemos resumir en las siguientes. Se puede permitir una matriculación temprana en la escuela. Recordad que en Alemania la educación obligatoria empieza a partir de los 6-7 años. Por lo tanto, hay que solicitar una incorporación temprana a la escuela, de acuerdo, si se quiere realizar antes de esos años. También está prevista dentro de las medidas educativas la aceleración en los cursos cuando se requiere, cuando sea posible. Oportunidad para que los estudiantes tomen partes en clases de niveles superiores. También se permite, dentro de lo que son las medidas que pueden afectar a los alumnos de altas capacidades, la colaboración con grupos de trabajo en cooperación con universidades y empresas privadas. También se pueden hacer elaboración de contenidos curriculares y extracurriculares al margen de lo que son las informaciones y la enseñanza que se recibe dentro del aula. También se les anima a participar en competiciones educativas para alumnos con talento. También recibe apoyo psicológico para padres y alumnos. Fuera del ámbito de la escuela, en Alemania se pueden organizar cursos y campamentos de verano para alumnos con altas capacidades intelectuales. ¿Qué criterios de identificación podemos resaltar en Alemania para que estos alumnos puedan ser identificados de forma adecuada y diagnosticados? Pues bien, en primer lugar, a petición de los padres. Los alumnos pueden ser escolarizados antes de los 6 años. Y como hemos dicho anteriormente, en Alemania la educación no es obligatoria antes de esa edad. Por lo tanto, si se quiere escolarizar, se tiene que recibir un informe positivo para poder realizarse. Para ello se requiere que su capacidad cognitiva, física y social lo permita. Otro de los criterios para la identificación son los buenos resultados académicos y la motivación extraordinaria que tiene ese tipo de alumnos. Además, para tomar medidas y esos criterios que hemos dicho que sirven para identificar alumnos con altas capacidades, se tienen en cuenta el resultado de los test psicológicos, pero no son estrictamente necesarios, a diferencia de países como España, donde la evaluación psicopedagógica de los equipos de atención temprana es determinante. En este caso, en Alemania, bastaría con un acuerdo entre los agentes educativos sobre el potencial intelectual del alumno, es decir, profesores, maestros y algún tipo de evaluación psicológica no formal. La participación en actividades fuera de la escuela viene avalada por la recomendación de profesores y padres. Solo determinados programas de iniciativas privadas requieren evaluación mediante cociente intelectual y test de inteligencia. ¿Qué podemos decir acerca de la formación del profesorado para atender este tipo de alumnado? Solo en algunos estados de Alemania se requiere una formación específica para atender a alumnos con altas capacidades. El Centro Internacional para el Estudio de la Superdotación de la Universidad de Münster coordina programas de formación en altas capacidades para profesorado. En otros estados son las propias ciudades las que ofrecen cursos y formación para el profesorado, pero es información no reglada oficial. Por lo tanto, como conclusión, podemos comentar que la legislación alemana, aun reconociendo la singularidad de los alumnos superdotados, no establece pautas comunes ni de identificación ni de atención, pues existe un rechazo frontal a establecer soluciones estandarizadas. Se aboga más bien por la intervención personal de aquellos alumnos que lo necesiten. Ahora vamos a hablar de uno de los países que por excelencia aparece en los primeros puestos de los informes de educación a nivel internacional, un referente en educación a nivel mundial, que es Finlandia. La adaptación curricular es la característica principal a todos los niveles educativos en Finlandia, así como la desregulación y descentralización, otorgando poder a las escuelas de los municipios. A nivel nacional, solo se proveen líneas generales de actuación. La Ley Educativa de 1998 reconoce los hechos diferenciales de los alumnos
y permite a las escuelas abordar la enseñanza según el nivel de edad de los alumnos y, lo que es más importante, según sus capacidades y habilidades, y no solamente según su fecha de nacimiento. La ley permite, por tanto, establecer un currículo lo suficientemente flexible para cada alumno según sus necesidades, y aunque la ley no lo hace explícitamente la referencia a las altas capacidades, dicha flexibilidad permite adaptar el aprendizaje a nivel individual según las necesidades de cada uno de los alumnos. En cuanto a medidas educativas que están disponibles en Finlandia, diremos lo siguiente. La educación en Finlandia provee de una gran variedad de medidas, las cuales los estudiantes de altas capacidades se pueden beneficiar. Entre ellas podemos destacar las siguientes: acceso a educación a edades tempranas, porque lo mismo que hemos comentado anteriormente en Alemania, la regulación legislativa en Finlandia dice que los alumnos se incorporan al sistema escolar a partir de los 6 o 7 años. Se pueden saltar determinadas clases, determinados cursos. Existe la flexibilización curricular en cursos superiores. También existe la opción de aceleración curricular para aquellos alumnos que lo demanden. Talleres de trabajo, cooperación con empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, actividades extracurriculares, mentores educativos, y gracias al diseño individualizado de los alumnos con altas capacidades, se pueden beneficiar además de programas donde pueden demostrar su talento y sus capacidades. En la actualidad existe además en Finlandia una corriente complementaria a la aceleración curricular, es decir, el subir cursos, que es lo que diríamos nosotros de una forma llana, ¿no? Acelerar el curso significa pues subirle el curso al nivel que le corresponde. Existe una determinada corriente, como decíamos, denominada escuela sin clasificar. ¿Qué es una escuela sin clasificar? Pues es aquella escuela en donde los alumnos pueden avanzar en sus estudios con un horario flexible. ¿Qué entendemos por un horario flexible? Pues con una programación didáctica que se adapta a sus necesidades y no necesariamente por su fecha de nacimiento. Además, en la educación secundaria, los estudiantes con altas capacidades pueden tomar parte en diferentes competiciones académicas nacionales. Los mejores estudiantes en este tipo de competiciones son propuestos para olimpiadas temáticas, olimpiadas de matemáticas, en física, en ciencias, de artes, a nivel internacional. Son los profesores universitarios y estudiantes senior los responsables de la formación de este tipo de alumnos a este nivel. Otras iniciativas recientes incluyen la participación de estudiantes de altas capacidades en actividades en diversas universidades, tanto en campamentos de verano como en física y matemáticas, en este tipo de disciplinas. Criterios de identificación. De una forma general, no existe un proceso propio de identificación de alumnos con altas capacidades en Finlandia. La única excepción que podríamos mencionar es la escolarización temprana frente a la edad habitual, que sí requiere de una evaluación positiva a nivel cognitivo y médico. ¿Por qué no existe dentro de los métodos de identificación, como actualmente, por ejemplo, en España, podemos suponer que necesitan una evaluación positiva de un equipo de atención temprana? Puesto que existe un hecho diferencial singular a establecer un programa académico de aprendizaje a cada individuo. Por lo tanto, no tiene sentido la evaluación, porque a cada individuo se le otorga o se le da según sus necesidades. En cuanto a la formación del profesorado, ¿qué podríamos concretar? En Finlandia no hay programas especiales de formación de profesorado de altas capacidades. Esta opción se deja de forma individual a la decisión del profesor si quiere formarse. Por lo tanto, ¿qué podríamos establecer como conclusión? Pues bien, diremos lo siguiente. Es de destacar la falta de legislación específica en altas capacidades en Finlandia, pues evidentemente la ley actual ya recoge el hecho diferencial de cada uno de los individuos. Por lo tanto, cada individuo de forma individual necesita o se le otorga la formación al nivel que realmente se necesita. Este establecimiento de un currículo específico para cada alumno es lo que hace que las altas capacidades, como hemos dicho, no estén recogidas de formas específicas en la legislación, puesto que se trata a todos los individuos por igual. Según la investigación empírica, se ha demostrado que los futuros docentes de aquellas personas que están en formación, requieren un proceso formativo que limite determinadas actitudes negativas hacia los alumnos con altas capacidades, frente a los profesionales en ejercicio,
donde el sistema educativo finlandés, que proporciona a los mejores profesionales al frente de la educación, no necesita una formación específica adicional, sino que ya incluyen dentro de lo que es su propia formación ese hecho diferencial que necesitan para atender esta necesidad real. Otro de los países a los que vamos a comentar y que tiene también una importancia relevante en el aspecto de las altas capacidades es Francia. Diremos que en Francia no existe una legislación específica que defina las altas capacidades ni especifica medidas educativas para dichos alumnos. Existe un currículo a nivel nacional que guía todos los programas educativos para todos los estudiantes y para todos los niveles. Las líneas generales se basan en la identificación individual de necesidades sin etiquetar a los alumnos, dar respuesta a sus necesidades y promover las mismas oportunidades para todos. Este enfoque favorece que los alumnos con altas capacidades se formen dentro del aula de forma normal, pero dando una respuesta a sus necesidades dentro de ese aula. En cuanto a las medidas educativas, ¿qué podemos obtener de la legislación francesa? Pues bien, el sistema educativo francés debe esforzarse por proveer medidas que favorezcan el desarrollo del potencial de cada alumno. Una de las medidas habituales es la escolarización temprana, es decir, al mismo nivel que se realiza en Alemania y en Finlandia. Además, junto con una flexibilización curricular. Algunas escuelas, a nivel de secundaria, proveen a los alumnos con altas capacidades de diferentes opciones, como experiencias enriquecedoras de aprendizaje, trabajando mediante proyectos, flexibilización de algún curso académico, establecen contactos con los padres y las familias, otorga ayuda de psicólogos para profesores con alumnos de altas capacidades para ver cómo se tienen que comportar y cómo tienen que enfrentarse a este tipo de singularidad. También en algunas ocasiones se hacen reagrupación de alumnos con altas capacidades para permitir y aprovechar las sinergias de unos y otros, y además permite a los alumnos apuntarse a cursos de materias más avanzadas, pero permaneciendo en el mismo nivel educativo. ¿Cuáles son los criterios que utiliza y que podemos extraer de la legislación francesa? Pues bien, diremos que no existe un procedimiento de identificación como tal, ni oficial, para la detección de las altas capacidades en Francia. Tanto la escolarización temprana como la aceleración se basan en juicios que manifiestan profesores y progenitores. Recientemente, el Ministerio de Educación ha admitido el criterio de que un alumno con un cociente intelectual mayor de 130 se puede considerar como alumno de alta capacidad. ¿Qué podemos decir en cuanto a la formación del profesorado? Pues bien, no existen programas de formación sistemáticos para profesores de cara a la atención a las altas capacidades. Solo algunas asociaciones privadas proveen y organizan conferencias para que profesores y docentes puedan asistir a nivel individual. Como conclusión, ¿qué podemos establecer? Pues bien, diremos lo siguiente. La sensibilización de los estudiantes de altas capacidades ha sido tradicionalmente un hecho que provenía de las iniciativas privadas, no a nivel público. Según esta sensibilización se va extendiendo socialmente, la atención educativa para las altas capacidades va tomando más relevancia en Francia. Podemos decir que aquí Francia en este caso se encuentra en un estadio inicial de desarrollo legislativo y actualmente la legislación francesa está comenzando a regular las altas capacidades como una necesidad educativa especial. Por último, haremos referencia al Reino Unido. En el Reino Unido diremos lo siguiente: las altas capacidades no están explícitamente mencionadas en la legislación británica. Existe una gran variedad de regulaciones y líneas de actuación acerca de la educación, pero no propiamente dichas las altas capacidades. ¿Qué tipo de medidas educativas podemos otorgar? Pues bien, existe una gran variedad de medidas que otorga el gobierno británico en las altas capacidades. En las escuelas, estas medidas se centran en la escolarización temprana y en la aceleración parcial curricular, es decir, una flexibilización de determinadas asignaturas de cursos superiores, manteniendo al alumno dentro del mismo grupo de referencia. Además, permite compartir clases con alumnos más mayores, también la aceleración o flexibilización total, actividades extracurriculares y también están incluidos los mentores educativos. A nivel de secundaria, además se ofrece la posibilidad, es decir, además de las que hemos visto anteriormente, si el individuo está en un nivel de escuela secundaria, se ofrece la posibilidad de acceder a estudios en otras instituciones. El asesoramiento psicopedagógico está disponible y se ofrece a todos aquellos estudiantes que lo requieren. ¿Qué tipo de criterios de identificación
podemos destacar dentro de la legislación británica? En general, no existe un criterio de identificación único. De hecho, son las escuelas las que determinan sus propios criterios, siguiendo unas instrucciones generales del programa de Excellence in Cities, que es un programa que comprende un apartado específico para las altas capacidades, pero se deja margen a que sean los propios centros los que establezcan cuáles son los criterios de identificación para este tipo de alumnos. Las nominaciones más comunes son las que proporciona el profesor y además los resultados académicos obtenidos. Este hecho no es muy destacable porque no existe una relación, como ya sabemos, positiva entre resultados académicos y alumnos con altas capacidades. ¿Por qué? Porque muchos de este tipo de alumnos no atendidos correctamente son fracaso escolar en potencia. En alguna ocasión, respecto a estas nominaciones, también se realizan por pares ciegos, es decir, por personas externas, por progenitores y autonominaciones cuando un individuo alcanza determinada edad. ¿Qué podemos decir de cara a la formación del profesorado? Pues bien, la formación del profesorado para atender las altas capacidades en el Reino Unido está recogida en todos los programas de formación general, es decir, pues como un aspecto particular dentro de las necesidades educativas especiales. Sin embargo, instituciones como el Instituto de Westminster de Oxford lleva a cabo programas y títulos de posgrado para la formación de profesionales en el ámbito de las altas capacidades. Por lo tanto, como conclusión, ¿qué es lo que podemos destacar de la legislación británica de cara a las altas capacidades? Pues sí que existe una sensibilidad especial a las altas capacidades. Actualmente se espera que todas las escuelas de Inglaterra tengan políticas y proyectos de atención a las altas capacidades, así como un coordinador específico para dichos alumnos. Sin embargo, en otras áreas del Reino Unido, como Gales o Escocia, todo este tipo de atención, políticas y proyectos de atención están en proceso. Muchas gracias por vuestra atención y espero que una vez más este vídeo que os he mostrado pues haya servido de utilidad para conocer la realidad de las altas capacidades.